Listo, desde este momento entonces empezamos la grabación. ¿Me confirman, por favor, que se pueda visualizar en sus pantallas la página? ¿Sí se puede ver? Sí, señor, sí se ve. Listo, muchas gracias. Bien. Bueno, en primer lugar, buenos días con todos, bienvenidos a la tutoría. Vamos a revisar pues la parte de la entrevista socioemocional. Esta indicación iría más dirigida a los compañeros de la Corte 19 y de la Corte número 20, ¿no? Que son los estudiantes que están a cargo de mi tutoría y pues para los demás estudiantes también le podría servir de guía. En cuanto a la entrevista socioemocional, ¿qué es la entrevista socioemocional? Es un proceso que nos pide el Ministerio de Educación como parte pues del programa que han implementado para dar seguimiento a cómo están nuestros estudiantes en relación o al contexto a la pandemia, ¿no? Esta entrevista socioemocional es algo que se trabaja de forma voluntaria, es decir, solo las personas que deseen tienen que seguir el siguiente proceso para poder realizar la entrevista socioemocional. La entrevista socioemocional va a ser a partir del día lunes 18 de octubre. Las personas que acepten participar de la entrevista socioemocional, he de coordinar un horario para reunirnos mediante Zoom y pues conversar sobre las preguntas que vienen en esta entrevista, ¿no? Es información que maneja el Ministerio de Educación, es algo que la información solo la manejan ellos, ¿no? Entonces, para participar, se van a la pestaña en matemáticas que dice entrevista socioemocional y le damos clic a donde dice consentimiento informado. Una vez que estamos aquí en consentimiento informado, vamos a leer aquí las indicaciones, las instrucciones. ¿Sí? Entonces aquí prácticamente el resumen es que tenemos este archivo que dice consentimiento informado. ¿Sí? Si ustedes se descargan, va a generarles este documento. Entonces aquí ustedes tienen que poner la ciudad, el día y el mes en el que hayan firmado, ¿no? Entonces aquí prácticamente lo que dice es que usted autoriza a participar a su hijo, hija, o en este caso ustedes mismos son su representante, entonces deben constar sus datos de que se va a realizar la entrevista, ¿no? Aquí ustedes deben mencionar el día en el que posiblemente pueden realizar la entrevista, entonces aquí me ponen la fecha, sería solo entre el lunes 18 y el viernes 22, ¿no? Posiblemente, como la mayoría va a poder en la noche, hemos de coordinar para que sean las entrevistas a partir de las 6 de la tarde, posiblemente. Entonces, aquí me ponen el día en el que a ustedes será más factible realizar esta entrevista. Completan sus datos, sus nombres completos, la firma y su cédula de identidad, ¿no? Entonces, con eso quedo autorizado yo a poderles realizar la encuesta socioemocional. Entonces, la encuesta socioemocional es una serie de preguntas que pues ese día yo les iré realizando. Es más como que un conversatorio, ¿no? Para ver cuál es el estado de ustedes. En caso de que tengan algún problema, lo podemos notificar mediante esa encuesta, ¿no? Recuerden que es algo voluntario. Solo si ustedes desean, pues participan de esta encuesta. Si ustedes no desean participar en la encuesta, pues no hay ningún inconveniente, ¿no? Prácticamente no hay necesidad de que participemos. Bien. Vamos ahora, unidad número 1, completamente cerrada, ya no se reciben más solicitudes, a no ser que ya sea algo muy extremo, ¿no? Que tenga un certificado de que estuvo internado en un hospital durante 3 meses y no tuvo acceso a ningún tipo de comunicación, ahí se podría habilitar la unidad 1. Pero caso contrario, ahorita ya totalmente cerrada la unidad 1, no hay más extensiones, ¿no? Unidad 2, para las personas que todavía tienen pendientes de la unidad 2, nuevamente tienen que completar el proceso de solicitud. Entonces, para completar la solicitud, tienen que contactarse con su docente tutor de aula. En este caso, yo soy el tutor de la Corte 19 y de la Corte número 20. Cintia Puentes de la 21 y de la 22, Ángel Menes de la 23, Sebastián Vázquez desde la 24 y la 25 y Patricia Buestán es de la Corte número 26. Entonces, en caso de que tengan que igualarse o tengan pendientes a alguna actividad de la unidad 2, deben contactarse con esos compañeros, dependiendo de la corte a la que ustedes pertenecen, para que ellos puedan completar la solicitud y se habiliten esas actividades, ¿no? Esas actividades van a estar disponibles hasta el 20 de octubre, entonces tendrían solo estos días para hacer esa solicitud, para tratar de pedir eso y pues que se les quede habilitado hasta el 20 de octubre y se puedan igualar. En cuanto a la unidad número 3,
En cambio, tenemos nosotros aquí una extensión de tiempo hasta el viernes 5 de noviembre, ¿sí? Entonces, queda estas semanas para que se igualen. Si tienen algo pendiente de la unidad número 3, pueden hacerlo hasta el 5 de noviembre, por favor. Entonces, cuanto antes, mucho mejor, porque recuerden que si ustedes no se van igualando las tareas, pues no se abre la siguiente unidad. Entonces, les recomendaría eso, por favor, que se vayan igualando. En cuanto al examen del anterior fin de semana, recuerde que estaba un solo intento. Si es que les fue mal o desean recuperar, pueden volverlo a rendir este próximo fin de semana. Se va a habilitar nuevamente el examen, el segundo intento. Para las personas que no hayan rendido ninguno de los intentos, pues estarán 2 intentos disponibles. Entonces, está también activo el simulador para que ustedes puedan irse igualando, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esto. Bien, otra de las novedades teníamos en cuanto a la actividad de recuperación de la unidad número 3. La actividad de recuperación de la unidad número 3, como ustedes se habrán fijado, no es una actividad referente a matemáticas, ¿sí? No es que haya un error en esta actividad número 3, sino que por parte del DESE, pues se ha pedido que socialicemos primero esta presentación, ¿sí? Es una presentación que habla sobre la violencia psicológica. Entonces, ustedes tienen que dar clic y se presenta aquí un video de lo que es la violencia psicológica y cómo prevenirla. Entonces, ustedes tienen que observar ese video y en base a ese video responden estas 4 preguntas que se les han indicado aquí. Aquí sí únicamente deben señalar la respuesta correcta y con eso sería más que suficiente para presentar su tarea de recuperación. Entonces, aquí fue una de las preguntas que recibí el fin de semana, que pues me decían, profe, ¿sabe qué? En la tarea de recuperación está colocándose que tenemos que nosotros realizar preguntas sobre la violencia psicológica. Entonces, sí está correcto. Esa es la actividad que tienen de recuperación. Recuerden que la recuperación también es algo opcional, ¿no? No es algo que ustedes tengan que presentar necesariamente. No es una tarea obligatoria como las demás. Bien, y llegamos por fin a la unidad número 4. Y digo por fin porque pues muchos compañeros ya veo que están un poquito cansados, he visto que ya no han continuado con las actividades, que se han retrasado un poquito. Entonces ya es el último peldaño, ya es el último esfuerzo. Prácticamente ya nos quedan solo 4 semanas de trabajo, ¿sí? Será un arduo trabajo para pues ya completar y lograr el objetivo, ¿no? Miren, ya fueron algunos meses que pues arrancamos con este proceso, ya vamos trabajando alrededor de 3 meses, entonces fue un gusto haber estado con ustedes, haber colaborado y pues esperemos terminar de la mejor manera, ¿no? Para mí lo más satisfactorio sería que pues ninguno de ustedes se quede al supletorio. Eso es lo que voy a tratar y eso es lo que voy a buscar en este último mes, brindándoles todas las oportunidades para que se igualen, para que tengan todo al día y sobre todo considerando que la unidad 4 no va a tener tanta extensión, ¿sí? Ustedes vieron que las otras unidades se acababa la unidad y damos un mes más para que se igualen. Pero en cambio en la unidad 4 solo tendrán 1 o máximo 2 semanas para igualarse, porque ya nos caen los exámenes finales de todo el periodo, de todo el proceso. Entonces, una vez que se concluyeron los exámenes finales, ya no queda mucho tiempo para igualarse. Entonces, yo les sugiero que esta última unidad, pues no dejen pasar mucho el tiempo, traten de igualarse lo más pronto posible, tengan todo al día y pues verán que no vamos a tener problemas y espero pues de mi parte tener la menor cantidad de supletorios. Si por mí fuera, no quisiera tener ningún supletorio, pero pues a veces los estudiantes insisten, el amor al colegio y se quedan al supletorio. Bien, entonces, en cuanto al foro, el foro de esta semana lo que les va a pedir es describir en un párrafo un ejemplo cotidiano en el que usted aplique u observe el movimiento circular de los cuerpos. Entonces, más adelante, me parece que en la semana número 3 está la descripción del movimiento circular de los cuerpos. Entonces, mira, aquí algunos compañeros ya me han explicado. Dice, por ejemplo, yo veo en las ruedas de mi moto, donde me transporto. Acuérdese que la extensión mínima del foro es de 50 palabras. Vi que en los últimos foros muchas personas me ponían
10, 15 palabras, entonces me tocó bajarles la nota por la extensión, ¿no? Mínimo son 50 palabras. Entonces, el foro de esta semana, hablar sobre el movimiento circular. Con un ejemplo o en dónde se aplica, porque vi que en muchos casos algunos compañeros me ponían solo la definición. Por ejemplo, preguntamos sobre el triángulo rectángulo y me ponían el triángulo rectángulo es de esto, tiene estas características. No se pedía eso, se pedía la aplicación del teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso, por favor. Esta semana nos toca el tema de composición de movimiento y movimiento semiparabólico, ¿sí? Y tenemos una tarea entregable. Bien, entonces no sé si hasta aquí tenemos alguna duda o alguna inquietud o pues ya pasamos a realizar nuestra actividad, a revisar el contenido de esta semana. No sé si me confirman, por favor, ¿tenemos alguna duda o alguna inquietud? Estamos... Profesor, disculpe una consulta. Lo que pasa es que yo no pude rendir lo que es la actividad, la última actividad de la unidad 3. ¿Todavía la puedo rendir o tengo que pasar algún reporte? ¿Qué le faltó, pero? ¿Solo el examen o la actividad? No, el examen sí lo hice. Es la actividad de, como que era de la semana pasada. Ya, sí, sí puede entregarle. Ya está todo abierto hasta el 5 de noviembre. Tenemos plazo para entregar. ¿El foro también? Sí, el foro también está ya abierto nuevamente. Ok, gracias. Listo, muy bien. Bien, ¿alguien más, por favor? ¿Alguna duda, alguna inquietud adicional que tengamos? Sí, ingeniero, yo disculpe, esta socioemocional, en la entrevista, ese documento tenemos que ponerlo en PDF y subirlo al sistema. Debe haber una pestaña donde dice agregar la entrega, ¿verdad? Sí, correcto. A ver, vamos a compartirles nuevamente esta parte, ¿no? A ver, ventana. Pues. Ya. Aquí en donde dice la pestaña entrevista socioemocional, en donde dice, a ustedes se les va a habilitar este que dice consentimiento informado. Ahí le damos clic. Y aquí dice, se les aparece el botón agregar una entrega. Se puede realizar la entrega hasta el domingo 17 de octubre, por favor. ¿Sí? Entonces yo procesaré la información o generaré el cronograma con las personas que me hayan enviado hasta el domingo 17 de octubre. Entonces descargamos, completamos con esfero azul de preferencia, tomamos una foto, le hacemos PDF y enviamos aquí en la sección donde dice entrevista socioemocional la pestaña y en donde dice consentimiento informado. Es como entregar una tarea. Muchas gracias, ingeniero. Listo, muy bien. Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta adicional, por favor? Ingeniero, buenos días. Disculpe, ¿esta actividad es obligatoria? No, la entrevista socioemocional es una actividad voluntaria. Solo si usted tiene la disponibilidad de tiempo, usted quiere participar, llena esa actividad. Caso contrario, no hay ningún problema, no es una actividad obligatoria. Muchas gracias. Listo, muy bien. Bien. Disculpe, profesor, cuando yo recién ingresé, yo soy nueva, ¿ahí sale que el examen final es presencial o es así mismo por la computadora? Ya, bueno, el examen final, en cuanto ya se vuelva todo normal, ya tengamos el nivel pues del COVID ya sumamente bajo, sí se ha de volver presencial, porque esa es la manera de trabajar de esta modalidad. Todo el proceso prácticamente es virtual y solo el examen es presencial. En este caso, como seguimos todavía con la pandemia, se podría decir un poco álgido el tema, no se va a tomar de forma presencial. Se seguirá trabajando de forma virtual. Ustedes lo rendirán desde su hogar, desde su computadora. Aquí sí, pues, quedaremos a la expectativa de si se tienen que conectar o no se tienen que conectar al Zoom, si es que se hace un cronograma por día, porque en la última convocatoria se les tomó en grupos, me parece que de 20 personas en las que se tenían que conectar al Zoom en un horario establecido para, pues, nosotros como tutores estar observando que no tengan ningún problema el examen, ¿no? Pero, pues, vamos a ver cómo nos va. En la anterior ocasión hubo un poco de dificultades con ese proceso y, pues, tal vez esta vez solo les digan que hagan el examen desde su casa en el horario establecido y nada más.
yo les estaré avisando con eso, pero no se preocupen, no tienen que acercarse a ningún lado por el momento. Listen, Bueno, disculpe, gracias. Sí, dígame. ¿tal vez nos ayuda con algún cuestionario o cómo será para estudiar para el examen final? Por favor. Ya, bueno, para el examen final, lo que se va a quedar habilitado son todos los simuladores de las 4 unidades, porque las preguntas se obtienen de los simuladores de las 4 unidades mismas. Entonces, repasamos con los simuladores. Sí, no sé si estamos... Gracias. Listo, muy bien. Correcto. Bien, entonces vamos a pasar a revisar el tema que nos compete al día de hoy. A ver, ¿me confirman? ¿Ya se puede visualizar en pantalla la presentación, por favor? Sí. Listo, muchas gracias. A ver, entonces, el día de hoy vamos a analizar lo que es la composición de movimientos uniformes, ¿sí? Ese es el tema principal, el tema inicial de esta semana. Este tema se lo utiliza o viene a efectuarse cuando los cuerpos se mueven por acción de 2 movimientos, ¿sí? El ejemplo más común es el que tenemos aquí en el gráfico, el caso de una barcaza, ¿sí? Entonces, en el caso de una barcaza, vamos a tener 2 casos. Cuando nosotros estamos navegando río arriba o cuando nosotros estamos navegando río abajo. Un sinónimo de río arriba es cuando vamos contracorriente. Y un sinónimo de río abajo es cuando vamos a favor de la corriente. Aquí ustedes en el gráfico pueden observar lo siguiente. En el primer gráfico vemos que la corriente del río está apuntando hacia el lado izquierdo. Entonces, aquí tendríamos nosotros la velocidad del río. Y en cambio, en la parte superior tenemos la velocidad de la lancha, que en este caso la velocidad de la lancha o la velocidad del bote también está apuntando hacia el lado izquierdo. Entonces, cuando nosotros queremos calcular la velocidad total de todo el sistema, como las dos velocidades apuntan hacia el mismo lugar, se llega a la conclusión que la velocidad total es igual a la velocidad del río más la velocidad del bote. Porque las dos tienen el mismo sentido, las dos se dirigen hacia el mismo lugar. Entonces, posiblemente nosotros avancemos con mayor fluidez, se podría decir, en este caso, cuando se mueve en el mismo sentido. Entonces, este primer ejemplo que acabamos de ver corresponde a un movimiento uniforme del mismo sentido. Entonces, aquí nos explican que cuando la barca avanza en el mismo sentido que la corriente del río, se cumple la siguiente igualdad. La velocidad total del movimiento es igual a la velocidad número 1 más la velocidad número 2. La velocidad total es la suma de las dos velocidades. Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? Vemos que el río no va a poder cambiar su sentido, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad del río sigue estando hacia el lado izquierdo, pero la barcaza nosotros sí podemos modificarle su dirección. Y ahora vemos que la velocidad de este bote está apuntando en cambio hacia el lado izquierdo. Entonces, la velocidad del bote a la izquierda, al lado derecho, perdón, y la velocidad del río al lado izquierdo. Cuando nosotros juntamos las dos velocidades en una sola, nos llegamos a topar con la siguiente ecuación. La velocidad total del movimiento es igual a la velocidad del río, pero en este caso restamos la velocidad con la que se desplaza el bote. Como el sentido en este caso es contrario tanto de la velocidad del bote como la de velocidad del río, ya no puede seguir siendo una suma, sino que ahora se vuelve una resta. ¿Cómo se identifica o cómo se llama este movimiento? A este movimiento se lo conoce como movimiento uniforme, pero de sentido contrario. Cuando el movimiento es en sentido contrario, se llega a la conclusión que
la velocidad total del sistema es igual a la velocidad 1, que en este caso es la velocidad del río, menos la velocidad 2, que en este caso sería, pues, el movimiento que tiene nuestro bote, ¿sí? Muy bien, tomemos por favor los apuntes que consideremos necesarios de este primer ejemplo. Vamos apuntando y me confirman, pues, si es que ya lo tienen para poder avanzar con la siguiente diapositiva. No sé si ya lo tienen para poder avanzar. Sí, listen. Listo, muy bien. Muchas gracias por confirmar. Esa es la primera parte que se denomina como, pues, el movimiento, la composición de movimientos uniformes. Ahora, vamos a analizar el movimiento que se denomina en dos dimensiones. ¿Por qué se denomina un movimiento en dos dimensiones? Porque los movimientos que vamos a analizar a continuación prácticamente se definen o se ubican en un plano cartesiano, en donde en el eje horizontal, en el eje de las X hay un movimiento y en el eje vertical, en el eje de las Y vamos a tener otro tipo de movimiento. A este movimiento se lo puede considerar el movimiento parabólico y el movimiento circular. Una de las subdivisiones del movimiento parabólico es este primer movimiento que vamos a revisar, que se denomina con el nombre de tiro horizontal de un proyectil. ¿Cuándo se genera un tiro horizontal de un proyectil? Como podemos observar aquí en el gráfico, tenemos nosotros una altura, se podría considerar que aquí tenemos una mesa. Entonces, uno de los primeros datos que vamos a considerar es que un objeto, para que exista tiro horizontal, va a estar a cierta altura de un nivel de referencia, que en este caso puede ser el suelo. Entonces, este NR, nivel de referencia, lo podemos considerar como el suelo. Entonces, el objeto está al filo de esta mesa. Para que el objeto pueda salir de la mesa, ¿sí? Necesitamos de este aspecto que vemos aquí. VO. ¿Qué es VO? Es la velocidad inicial. Entonces, para que sea impulsado el objeto, para que se movilice, para que se traslade, necesariamente tiene que estar presente la velocidad inicial. Entonces, cuando nosotros empujamos el objeto con velocidad inicial, forma esta trayectoria que ustedes ven aquí. ¿Qué sería una semiparábola? ¿Qué es una semiparábola? La mitad de una parábola. Entonces, déjenme ver que está ya listo. Cuando nosotros tenemos esta semiparábola, el objeto va marcando esta trayectoria en el aire. ¿Y qué provoca esto? Que el objeto recorra una distancia en el eje horizontal. A esta distancia en el eje horizontal la vamos a llamar delta Rx, desplazamiento horizontal. Y ustedes observan que el objeto va a cambiar su posición desde la parte superior hasta la parte inferior. ¿Influenciado por quién? Aquí vemos esta flechita que está apuntando hacia abajo. No se olviden que este movimiento va a estar influenciado por la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿quién ha sabido provocar que el cuerpo descienda, que el cuerpo baje? En este caso vemos que es la aceleración de la gravedad. Nosotros ya habíamos visto, me parece que en ejercicios anteriores, el valor para la aceleración de la gravedad se ocupa un valor promedio de 9.81 o 9.80 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, las características principales de este movimiento es que va a haber una altura, vamos a tener una velocidad inicial y el objeto va a descender por efecto de la aceleración de la gravedad. Habíamos comentado que este movimiento es más fácil de analizar cuando se lo descompone o se lo ubica en un plano cartesiano. Cuando se lo ubica en el plano cartesiano, en el eje horizontal va a estar representado por el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, en el eje de las X estará el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué característica tenía el movimiento rectilíneo uniforme? Acuérdense que la característica es que la velocidad es una constante. Entonces, en el eje X la velocidad nunca va a cambiar. Siempre será la misma. La velocidad permanecerá constante. En cambio, en el eje Y,
nos dice que el movimiento que está efectuándose ahí es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRUV. ¿Cuál era la característica? En este caso, que la aceleración es una constante. Y para nuestro movimiento, la aceleración está representado por la gravedad, cuyo valor, pues, en promedio es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, miren, a pesar de que es el mismo movimiento, en el eje horizontal ha sido de un tipo y en el eje vertical ha sido de otro tipo. En el eje horizontal, movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje vertical, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cada uno con sus características. El rectilíneo uniforme, ustedes saben que la velocidad es una constante, y el variado saben que en cambio la aceleración es la constante. ¿Sí? Muy bien. Vamos, por favor, tomando los apuntes que consideren necesarios. Vamos apuntando las características principales de este movimiento para, pues, poder avanzar con el siguiente. Bien, ¿me confirman si ya tienen los apuntes? Ya, Licen. Listo, gracias. Ahora, de este movimiento, ¿qué es lo principal? Para este tipo de movimiento, ustedes deben tomar en cuenta, ¿sí?, que lo principal es saberse las fórmulas. Y en este caso, no es que ustedes tengan que aprenderse de memoria las fórmulas, sino que más bien lo que yo suelo recomendar es que ustedes tengan anotado, tengan hecho un resumen de fórmulas para aplicar la fórmula correcta cuando tengamos que rendir las evaluaciones. O en su defecto, en muchas ocasiones el profesor mismo ya me deja puesta la fórmula, pero lo que yo tengo que saber es identificar correctamente cada uno de los elementos del movimiento, saber en qué lugar reemplazar y qué valor estoy necesitando despejar. Entonces, física prácticamente es eso, manejar correctamente las fórmulas, porque cada fórmula define un parámetro de los movimientos o de lo que estoy analizando, ¿no? Entonces, veamos primerito aquí. La primera fórmula que ustedes van a manejar tiene que ver con el tiempo. El tiempo que se demora en realizar el objeto este recorrido. Entonces, el objeto va a estar en la parte superior y tiene la velocidad inicial diferente de cero. Acuérdense siempre esto. La velocidad inicial siempre va a ser diferente de cero, porque si no existiera velocidad inicial, el cuerpo no puede salir de ahí. Se quedaría quieto ahí sin movimiento. Entonces, ¿quién provoca que el cuerpo salga impulsado de aquí? La velocidad inicial. Entonces, cuando hay velocidad inicial, nos empuja el cuerpo y siempre va a tener esta trayectoria que se denomina como semiparabólica. Entonces, ustedes van a ver que cuando arrojan un objeto desde la parte superior, nunca cae, no es que llega hasta este punto y cae inmediatamente de forma recta. Siempre va generando esta curva, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la única manera en que el objeto caiga recto? Pues que le alcemos y le soltemos. Y se denomina como caída libre, el movimiento que revisamos en la clase anterior. Entonces, miren, el primer parámetro es determinar cuánto tiempo se demora en llegar el objeto al nivel de referencia, en este caso al suelo. Tenemos la fórmula, T es igual a raíz cuadrada de 2 por H dividido para G. Entonces, para poder calcular el valor del tiempo, solo necesito conocer una cosa, el valor de H, el valor de la altura. Porque la gravedad ya sabemos el valor, es 9.81. Entonces, si yo sé la altura, inmediatamente puedo saber cuál es el tiempo que se demora el objeto en realizar ese desplazamiento. Ahora bien, ya que sabemos calcular el valor del tiempo, el siguiente paso es poder calcular la posición del cuerpo en cualquier instante de tiempo. Entonces, cuando hablamos de posición, tenemos dos tipos de posiciones. La posición horizontal del objeto, es decir, el recorrido que hace el objeto en el eje de las X, y la posición de vertical del objeto, es decir, el recorrido que hace el cuerpo en el eje de las Y. O también esta posición en el eje de las Y, pues sería el valor de la altura que va teniendo el objeto en cada instante de tiempo que nosotros vayamos analizando.
Como estas dos posiciones forman el vector desplazamiento, también nosotros podemos calcular el módulo de ese desplazamiento, es decir, cuál es la distancia que recorrió el objeto, tomando en cuenta que los dos son componentes de un vector. Si queremos calcular la distancia que avanza horizontalmente, la fórmula es desplazamiento horizontal es igual a velocidad inicial por tiempo. Entonces, simplemente necesito saber cuánto vale la velocidad inicial. Si es que yo ya sé cuánto vale la velocidad inicial, simplemente multiplico por el tiempo y obtengo el valor de ese desplazamiento. Para calcular, en cambio, la distancia vertical, simplemente la fórmula es desplazamiento vertical es igual a 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, prácticamente todos estos valores dependen del tiempo. Si yo calculo el tiempo, si me dan como dato el tiempo, puedo aplicar estas dos primeras fórmulas, porque velocidad inicial posiblemente me dan como dato y gravedad, pues ya sabemos que siempre va a tener el valor de 9.81. Si se requiere calcular el módulo del desplazamiento, en cambio utilizamos, como es un vector, el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? En donde el módulo sería igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más su respectiva componente en y, también elevada al cuadrado. Bien, una vez que hemos analizado la cuestión del desplazamiento, ahora vamos con las velocidades. La velocidad del objeto también puede ser calculada tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Entonces voy a tener una velocidad horizontal que es Bx y una velocidad vertical que también sería By. Como las dos velocidades forman un vector, también se puede calcular el módulo de esta velocidad, que sería la línea inclinada que ustedes observan entre las dos velocidades. Para calcular la velocidad en el eje de las X, tenemos esta condición. La velocidad en X siempre va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Por qué se da esto? Habíamos mencionado que en el eje horizontal, en el eje de las X, el movimiento que destaca es el rectilíneo uniforme. Entonces, como la velocidad es constante, la misma velocidad inicial será la misma velocidad en X durante todo el movimiento. Nunca va a cambiar. La velocidad que sí va cambiando conforme vayamos avanzando en el recorrido es la velocidad en Y. Aquí sí la velocidad en Y va a ser igual al valor de multiplicar la gravedad por el tiempo. Entonces, cuando multiplicamos la gravedad por el tiempo, obtenemos el valor de nuestra velocidad en el eje Y. Y por último, cuando queremos calcular el módulo de nuestra velocidad, como es un vector, de la misma manera, se obtiene al aplicar el teorema de Pitágoras, considerando que el módulo de la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y también elevado al cuadrado. Bien, ahora vamos a explicar cada una de las fórmulas y cada uno de los elementos que corresponden a estas fórmulas. Entonces vamos anotando. Para nosotros de ahora en adelante, la T mayúscula o la T minúscula en este movimiento va a representar el valor de el tiempo. La H para nosotros va a representar el valor de la altura. La letra G, ya habíamos mencionado, representa el valor de la aceleración de la gravedad. El delta Rx representa el valor del desplazamiento horizontal, es decir, el desplazamiento en el eje X. El VO es nuestra velocidad inicial. El T, ya habíamos dicho, pues que representa el valor de el tiempo. Tenemos el delta RY, que para nosotros representa el desplazamiento vertical. Denme un minutito para admitir a los compañeros que están aquí. Listo.
Ya, delta Y es el desplazamiento vertical. La G, el T, ya sabemos que es gravedad, el T sabemos que es tiempo, el delta R para nosotros representa el valor de el módulo del desplazamiento. Muy bien. Bx, no se olviden que es la velocidad horizontal. B sub 0 ya sabemos que es velocidad inicial. By será nuestra velocidad vertical. La G ya sabemos que es aceleración de la gravedad. La T sabemos que es tiempo. Y la V solita es el módulo de la velocidad. En cuanto a las unidades, por favor, debemos procurar trabajar en las unidades del sistema internacional. Por lo tanto, la letra T, el tiempo, tiene que estar medido en segundos. La altura, como es una distancia, se mide en metros. Aceleración de la gravedad, vamos a procurar ocupar el valor de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. El desplazamiento, como es una distancia, se mide en metros. La velocidad inicial, metros sobre segundos. Desplazamiento vertical en metros, módulo del desplazamiento también en metros. Velocidad horizontal, metros sobre segundos. Velocidad vertical, metros sobre segundos. Y pues módulo de la velocidad también, metros sobre segundos. Si las unidades no concuerdan con las del sistema internacional, en muchas ocasiones nosotros tenemos que hacer el cambio de esas unidades a pues las unidades convencionales, a las unidades del sistema internacional. ¿Sí? Muy bien. Vamos, por favor, tomando los apuntes que consideremos necesarios. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. No, listo, todo está claro. Yo tengo una pregunta. Claro, dígame. En la clase anterior usted había dicho que lo de la numeración o de la gravedad iba a ser 9.80 por resolución de la coordinación. ¿Solo era para esa clase o...? Ya, bueno, en este caso yo les puse 981 porque en la tarea les habían puesto que trabajen con el 981. Pero los valores más comunes con los que se van a encontrar para la gravedad van a ser estos valores. 9.80, 9.81 y en algunas ocasiones hay 10. Metros sobre segundos al cuadrado, metros sobre segundos al cuadrado, metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se da un solo valor? Porque la gravedad va variando del lugar o del punto en el que nos encontremos en el planeta Tierra, porque pues mientras más alejados nosotros estemos del centro de la Tierra, menor es la gravedad, y más cercanos al centro de la Tierra, mayor es la gravedad. Entonces, yo les puse en la clase anterior, es la resolución a la que llegamos todos los compañeros en trabajar con 980, pero yo revisé hoy la tarea y veo que en la tarea les han colocado que trabajemos con 9.81. Entonces, como íbamos a tener esa confusión, decidí ponerles para esta clase el 9.81. Pero miren que la variación solo sería de una centésima. Pues, prácticamente no vamos a ver reflejado, no vamos a ver afectado nuestra resolución por esta centésima entre 9.80 o 9.81. Cualquiera de los dos valores con los que trabajen son válidos, ¿no? Pero de preferencia deben trabajar con el valor que les pongan en el ejercicio, ¿sí? Entonces no habría problema con qué valor vayamos trabajando. Gracias, ingeniero. Listo, muy bien. Sí, licenciado, ¿cómo es? En los videos hay un ejercicio que sale con 10 metros sobre segundo cuadrado y el resultado sale 4. Y claro, al hacerlo con 9.80 sale 4.04. Claro, entonces la variación, sí va a haber variación, pero como ustedes claro, pueden pero observar, es mínimo, como dice usted. Es mínima la variación que Claro, hay. en un ejercicio en los videos está con 10 está. Listo, muy bien. Entonces, por eso es mejor irnos habituando a que la gravedad puede variar en cualquiera de sus valores. Depende, pues, de la persona que haya hecho el video, depende de, por ejemplo, en nuestro caso, como coordinación,
a qué valor llegamos, y en el otro caso, pues en el deber les han puesto 981, quizás no le actualizaron el deber y es por eso, ¿no? Pero pues ya damos esa indicación, ustedes saben que con cualquiera de los valores el resultado siempre va a ser muy próximo, no va a variar en demasía. Listo, vamos apuntando por favor para poder realizar. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta, me perdí, ¿de dónde sale el 10? El 10 es un valor aproximado que le toman, ¿sí? Si usted considera, mire aquí, tenemos que la gravedad es 980, pero si yo quiero dejarle sin decimales, como el primer decimal eliminado es el 8, le hace que se aproxime el 9 y se vuelva 10. Por eso la gravedad también puede ser 10. Es un valor aproximado. Vale, gracias, licenciado. O sea, usted, licenciado, nos puede pedir un ejercicio dándonos cualquier cantidad de gravedad, cualquier número, ¿no es cierto? Correcto, ajá, con cualquiera de estos puede estar el valor. En la mayoría de los casos va a aparecer el 980, pero si ustedes ven que otro ejercicio ha variado, le han puesto el 981, le han puesto el 10, no hay problema, trabajen con ese valor que le indique el ejercicio en ese momento. Claro, así es, pues ya nos está indicando el valor con el que debemos trabajar, ¿no es cierto? Correcto. Es que en un video salía el 10 y yo no sabía de dónde salía el 10. Pero eso le explicaba yo, que en un video está con 10. Sí, 10 metros. sí, está con 10. Yo cogí la calculadora, pero no sabía de dónde salía el 10. Oiga, pero le converso, yo le cambié, yo no lo hice con 10, yo lo hice con 9.8 y me sale, el resultado me sale 4.04 segundos en el tiempo. Claro, entonces no varía demasiado en relación al... Claro, porque con el 10 salía 4. Uh-huh. Sí, el 10 más, a veces le toman el 10 por hacer los cálculos más rápido, porque es un número entero y no hace falta de tener a mano una calculadora. Por eso es más que a veces se le toma como valor de la gravedad al 10. Sí, pero aquí ya explicamos que puede estar cualquiera de estos valores y el 10 ha sido porque es el valor aproximado del 980. 980 se vuelve 10, entonces por eso le toman ese valor. Muchas gracias, licenciado. Listo, muy bien. Entonces, vamos ahora a realizar los ejercicios de nuestra tarea, ¿sí? El ejercicio número 1 prácticamente no tiene mayor grado de complejidad. Inclusive no le vamos a cambiar los datos, vamos a trabajar tal como está, ¿no? ¿Qué nos dice el ejercicio número 1? Dice, la barca va en sentido contrario que la corriente del río. Entonces aquí nosotros tenemos que la velocidad que está apuntando hacia la derecha es la velocidad del barco. Y la flecha que está apuntando a la izquierda, en cambio, corresponde a la velocidad de la corriente o a la velocidad que tiene el río. La pregunta es, ¿qué igualdad representa dicho movimiento? Entonces, según el análisis que hicimos, para nosotros calcular la velocidad total de este movimiento, ¿qué operación hacemos entre las velocidades parciales, tanto la del río como la del barco? Una resta, B1 menos B2. Correcto, muy bien. Pues la respuesta para este ejercicio ha sido que simplemente entre las dos velocidades debemos efectuar una resta. Entonces la velocidad total es igual a la velocidad del río menos la velocidad de nuestro barco. ¿Sí? Entonces ese es todo el análisis que tenemos que explicar o realizar para el primer ejercicio. Dicen, y una consulta, y también le podemos poner movimiento uniforme de sentido contrario. Correcto, también es una de las respuestas que puede estar, es el título, ¿no? Es lo que le define. Movimiento uniforme en sentido contrario. No hay problema. Yo le tengo con B1 menos B2, no pasa nada. No, no hay problema, también es válido, está sumamente bien. Ok, muchas gracias. Listo, muy bien. Licenciado, disculpe una preguntita. Claro, ¿No podría ampliar un poquito más la pantallita? Por favor. A ver, me parece que ya debe ser cuestión de su dispositivo. No sé si en la esquina inferior derecha le veo un icono como que dice para desplegar la pantalla, como para hacer más grande. O
Si es que yo le amplío, o ahí no sé si lo veo un poco más grande. Ahí tal vez se le amplió. ¿Para todos se ve pequeña la pantalla o sí se ve correctamente? Yo sí le veo bien, Licen. No, estoy en una computadora, entonces sí se le ve bien. Tal vez Ya, en los teléfonos se ve un poco reducido. Sí, el compañero que está en el teléfono, hay unos puntitos ahí donde dice 3 puntitos en sentido horizontal, en donde está el micrófono, en donde está la cámara. Presiónele ahí y ahí dice acceder a pantalla completa. Entonces, denle en acceder a pantalla completa y ahí va a ver que toda la pantalla, toda la presentación se despliega en todo su dispositivo. No sé si lo logró. Muchas gracias. Ahí pude ya ampliar la pantalla. Gracias. Listo, muy bien. A ver, entonces vamos con el siguiente. Yo voy a cambiar aquí. Recuerden que yo cambio los datos para que ustedes puedan trabajar. Aquí voy a poner 50 metros sobre segundos. ¿Ya? Entonces, el problema nos dice, un río fluye hacia el este con una velocidad de 50 metros sobre segundos. Un bote se dirige hacia el oeste, aguas arriba, con una velocidad de 54 metros sobre segundos. Determinar la velocidad total del movimiento. Bien, vamos a extraer los datos. Como datos, un río fluye hacia el este. Tengo la velocidad que tiene el río. Entonces, la velocidad que tiene el río, en este caso, tenemos un valor de 50 metros sobre segundos. A ver, me parece que se quitó la presentación. Listen, no está compartiendo nada en la pantalla. Sí, ya le activo, se me quitó. Ahí Ya. creo que estamos, ¿no? No se puede ver nada. Ahí sí, licenciado, ahí sí se ve. Ya, listo, muchas gracias. Sí, se me quitó la A presentación. ustedes también. A ver, velocidad del río entonces nos dice que es 50 metros sobre segundos. Velocidad del río y nos dan una dirección, dirige hacia el este. Un bote, en cambio, dice se dirige hacia el oeste, aguas arriba, con una velocidad de 54 metros sobre segundos. Entonces, el otro dato que me dan es la velocidad del bote, que en este caso tendríamos 54 metros sobre segundos. Dice, determinar la velocidad total del movimiento. Entonces, mi incógnita es sacar el valor de la velocidad total de todo este movimiento. Siempre es importante que ustedes, pues, si no tienen muy claro el ejercicio, pueden hacer un pequeño esquema que, pues, nos dé una idea un poco más clara de lo que se está tratando de efectuar o de lo que se está tratando de realizar. Pues, tenemos nuestro río y tenemos nuestra barcaza. Entonces dice que el río fluye hacia el este. Entonces, como nosotros podemos colocar esto en un plano cartesiano, acuérdense que el punto cardinal del este está hacia el lado derecho y el punto cardinal del oeste está hacia el lado izquierdo. Entonces, tenemos un primer dato en relación a la velocidad del río que dice que es hacia el este. Pues la velocidad del río tenemos una magnitud de 50 metros sobre segundos hacia el este. Y en cambio, la velocidad del bote, el bote está avanzando hacia el oeste con una velocidad que en este caso tenemos de 54 metros sobre segundos. Muy bien. Como los sentidos son contrarios en este movimiento, ¿cuál sería la ecuación para la velocidad total? ¿Nos toca sumar o restar las velocidades? Sumar. Claro. Restar. Nos toca restar, porque la una velocidad apunta a la derecha y la otra apunta a la izquierda. Están actuando en sentido contrario. Entonces, la velocidad total es igual a la velocidad del río menos la velocidad de nuestro bote. Por lo tanto, la velocidad es igual a la velocidad del río, que en este caso es ¿cuánto? ¿Con qué valor le reemplazo? 50. Muy bien.
50 metros sobre segundos menos la velocidad del bote. 54. 4 metros sobre segundos. Muy bien. Por lo tanto, la velocidad entonces es igual a 50 menos 54. Menos 4. Correcto, me queda menos 4 metros sobre segundos. Y esta sería la respuesta para el ejercicio. Recuerden que ustedes tienen que trabajar pues con el valor de 24 metros sobre segundos. Tienen que cambiar los datos, no se olviden de eso, siempre cambiar los datos. La S que se parece a una serpiente. Listo, muy bien. Vamos tomando, por favor, los apuntes que ustedes consideren necesarios. La serpiente. Dice, ¿Sí? Dígame. ¿Listo? Vamos entonces con el próximo. Dice, una pelota sale rodando del borde de una mesa de 1.25 metros de altura. Si cae en un punto situado A, entonces aquí le voy a cambiar, no voy a trabajar con 1.5, voy a poner a 3.5 metros del pie de la mesa. ¿Qué velocidad llevaba la pelota al salir? Utilice G igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, lo que les comentaba aquí en la tarea les han puesto 9.81. Entonces, dimos la explicación para evitar confusiones. Inclusive nos dan las fórmulas y en muchos de los ejercicios siempre nos van a dar estas fórmulas. Nos van a proporcionar una guía en cuanto a qué fórmulas debe utilizar y pues ya con eso nos ayudan bastante. Entonces, si a veces no entendemos con una sola lectura el ejercicio, se pueden leer 2, 3 veces hasta que podamos nosotros entender. Una pelota sale rondando del borde de una mesa con una altura. Entonces, el primer dato que tenemos referente a la altura nos dice que la altura es igual a 1.25 metros. Si cae al suelo en un punto situado a 3.5 metros del pie, entonces nos están dando el recorrido que hace la pelota de forma horizontal. Nos están dando el delta Rx. En este caso dice que el delta Rx es igual a 3.5 metros. La pregunta es, ¿qué velocidad llevaba la pelota? Entonces, si me preguntan en relación a la velocidad, prácticamente la incógnita es la velocidad inicial. Velocidad inicial es mi incógnita, para lo cual nos dice que utilicemos como la gravedad el valor de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y me dan las fórmulas. Entonces, para nosotros poder despejar o poder hallar el valor de la velocidad inicial, ocupamos la primera fórmula, la que nos dice que delta Rx es igual a velocidad inicial multiplicado por el tiempo. Entonces, mi incógnita es de aquí sacar el valor de la velocidad inicial, para lo cual yo ya me doy cuenta que tengo como dato el delta Rx, pero ¿qué dato me faltaría para poder ocupar esta fórmula? ¿Qué dato me falta para...? Muy bien, correcto. El dato que me falta para poder ocupar la fórmula es el tiempo. Este tiempo no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? La siguiente fórmula. Tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido para el valor de la gravedad. Muy bien. Si nosotros deseamos hacer también un esquema, tendríamos prácticamente este esquema. Tenemos nuestra mesa con la altura de 1.25 metros. Tenemos el objeto al filo de la mesa, sale disparado y logra recorrer una distancia horizontal, en este caso de 3.5 metros.
La pregunta es, ¿cuánto vale la velocidad inicial? ¿Con qué velocidad inicial fue expulsada? Entonces, para ello, lo primero que definimos es el valor del tiempo. ¿Cuánto tiempo se demoró en realizar ese recorrido? Entonces, tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 por altura. ¿Cuánto le pongo en vez de la h? 1.25 metros. Muy bien, 1.25 metros dividido para la gravedad. ¿Cuánto le pongo en el valor de la gravedad? 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, tiempo es igual. Aquí, ¿cómo debería ir esto en la calculadora? Primero vamos a presionar la tecla de raíz cuadrada. Vamos a abrir un paréntesis. Vamos a colocar 2 por 1.25 y dividido para 9.81. ¿Cuánto nos da eso? $0.50. Muy bien, correcto. Nos queda el valor de 0.50. Y pues las unidades que nos quedarían, como estamos hablando de tiempo, ¿en qué unidades nos quedaría? Correcto, nos queda marcado en segundos. Listo, ya tenemos el tiempo que se demora en llegar hasta acá al piso. 0.50 segundos, ni un segundo, medio segundo se demora en realizar ese recorrido. Ahora, para sacar el valor de la velocidad inicial, es decir, con qué impulso, con qué velocidad fue expulsado el objeto, necesito despejar de aquí la velocidad inicial. En otras palabras, necesito que la velocidad inicial esté solita. ¿Quién no me deja que la velocidad inicial esté solita? El tiempo. Correcto. ¿A qué pasaría el tiempo al otro lado? Sería... ¿Qué está haciendo el tiempo con la velocidad inicial? A dividir pasaría. A dividir. A dividir. Correcto. El tiempo está multiplicando, al otro lado se va a dividir, quedándome que la velocidad inicial es igual a el desplazamiento horizontal dividido para el valor del tiempo. Entonces, velocidad inicial es igual. Desplazamiento horizontal. ¿Cuánto vale el desplazamiento horizontal? ¿Qué valor le pongo al delta X? 3.5. Muy bien. 3.5. 3.5 metros y esto queda dividido para el tiempo. ¿Cuánto le pongo al tiempo? 0.50. Correcto. Dividido para 0.50 segundos. Entonces, ¿qué operación tengo que hacer para obtener el resultado? La división. La división. ¿Cuánto me da esa división? 7. Muy bien, aquí me queda 7 metros sobre segundos. Correcto. Y listo. La respuesta para nuestro ejercicio es que la velocidad con la que ha sido impulsado el objeto es de 7 metros sobre segundos. Ustedes no se olviden, tienen que hacer el cálculo o el reemplazo con 1.5. ¿Listo? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me la hacen saber. Caso contrario, avanzamos con el último ejemplo de la tarea. Dicen, mi duda, mi inquietud es en el ejercicio número 2. Yo tengo como respuesta, resultado, o sea, basándome en los ejercicios que están en la plataforma, ¿no es cierto? Yo tengo velocidad del río más velocidad del barco, igual. 24 más, pongo paréntesis menos, ahí pongo la cantidad que es y cierro paréntesis. Y al hacer la operación, me arroja el resultado que sale negativo. Correcto, estamos muy bien, ¿sí? Si ustedes
Correcto, lo han revisado. Tenemos Sí, así, es que ¿no es yo, cierto? yo ya los hice basado en los videos. El libro dice, bueno, el contenido dice B1 más B2, pero cuando Sí, hacemos el reemplazo, claro, el 1 dice 24 metros sobre segundos y aquí le pone más, y esta velocidad es negativa. ¿Por qué es sí, sí, negativa? Porque está en sentido sentido contrario. contrario. Y yo la tengo entre paréntesis. ¿Sí? Muy bien. Cuando destruimos el paréntesis más por menos, ¿qué se vuelve? Ya me queda menos. Correcto. Entonces, sí está Y bien el el proceso. resultado es negativo. Se vuelve un poco más extenso, pero pues aumenta un paso prácticamente por esta condición de que aquí le aumentamos el menos, pero sí está bien. También es la respuesta correcta. Ok, muchas gracias. Esa era mi inquietud. Listo, no se preocupe, estamos bien ahí. Listo, vamos entonces con el siguiente. Y el último ejercicio, ¿no? Dice, un bote, aquí vamos a corregirle esta de aquí. Vamos a decirle que la velocidad con la que cruza es de 27 metros sobre segundos. Muy bien. Entonces, para este ejercicio nos dicen lo siguiente. Un bote cruza un río de 30 metros de ancho. Miren, aquí en el gráfico tenemos los 30 metros de ancho. Entonces, los 30 metros, ¿sí? Como el movimiento, acuérdense que le ponemos tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, esos 30 metros corresponderían a la distancia del eje vertical. Entonces, nuestro primer dato tendría el valor de Y. Y es igual a 30 metros. Posee, dice, una corriente de 1.5 metros sobre segundos. Entonces, la corriente de 1.5 metros es la corriente del río y esta corriente estaría en sentido horizontal. Entonces, para nosotros, esa velocidad sería velocidad en X, que en este caso vale 1.5 metros sobre segundos. El bote, dice, se desplaza a 27 metros sobre segundos en dirección perpendicular. Entonces, aquí vemos la dirección del desplazamiento con esa velocidad, ¿sí? Entonces, el bote comienza a moverse a 27 metros sobre segundos, aquí en este sentido. Y vemos que el sentido, pues, sería vertical, entonces correspondería al valor de la velocidad en el eje de las Y. Entonces, velocidad en el eje de las Y viene dada por 27 metros sobre segundos. Calcular, dice, el tiempo que le toma en cruzar el río. Entonces, ese es mi incógnita, sacar el tiempo que le toma cruzar el río. Entonces, prácticamente el bote está aquí. Desde aquí empieza su movimiento. Aquí va a empezar a moverse el bote. Entonces, el objetivo es saber qué tiempo le toma llegar el cuerpo de este punto hasta este punto que vemos acá. ¿Por qué va a ser un punto desplazado hacia el lado derecho? Porque a medida que el bote comienza a avanzar en sentido vertical, la corriente del río también le va llevando en sentido horizontal. Es decir, le va jalando y al fin de cuentas lleva prácticamente esta trayectoria inclinada que vemos aquí. Entonces, ¿cómo calculamos el tiempo que se va a demorar? Nos dejan inclusive la ecuación. Nos dice, procuren utilizar esta ecuación. Y es igual a Y inicial más velocidad en Y multiplicado por el tiempo. Entonces, la Y inicial, como el bote está partiendo de aquí, del origen del plano cartesiano, ¿cuánto valdría mi posición inicial? Si el bote está partiendo del origen. 1.5. Correcto. 0. Muy bien. ¿Por qué? Si algo está Porque en el origen de un plano cartesiano, la coordenada en X vale 0 y la coordenada en Y también, ¿cuánto vale? 0. Esa es la característica de partir del origen, ¿sí? Las dos coordenadas tienen el valor de 0. Entonces, esta velocidad, esta posición inicial del cuerpo se anula porque está partiendo del origen. Entonces, prácticamente la fórmula se resume a ¿qué? La posición en Y es igual a la velocidad en Y multiplicado por el tiempo. Nuestro objetivo es calcular el valor del tiempo. ¿Quién no me deja calcular el valor del tiempo?
¿Quién no le deja el tiempo solito en el lado derecho? Velocidad. Y. Muy bien, la velocidad en Y. ¿A qué pasaría la velocidad en Y al otro lado? Dividir. Correcto, la velocidad en Y en el lado derecho está multiplicando, al otro lado se va a dividir. Entonces me queda que el tiempo es igual a la posición en Y dividido para la velocidad en Y. Por lo tanto, el tiempo es igual. Posición en Y, ¿con qué valor le reemplazo? 30 metros. Muy bien, 30 metros dividido para la velocidad en Y. ¿Cuánto vale? 27. 27 metros sobre Perdón, 1.5. Dividido, no es 1.5 porque esa es velocidad en X, esa es la velocidad del 27 ¿sí? metros sobre segundos. Reemplazamos con 27 metros sobre segundos. ¿Y qué operación hacemos para obtener el resultado? Una división. Correcto. ¿Cuánto me da esa división? A 1.11. Muy bien. Divido 30 para 27, quedándome 1.11 metros sobre segundos. Ese es, perdón, solo segundos, me equivoqué aquí. 1.11 segundos es el tiempo que le toma realizar el recorrido a nuestro barco bajo esas condiciones. ¿Sí? Entonces, para este ejercicio simplemente aplicamos esta fórmula y llegamos al resultado requerido, ¿no? Recuerden que ustedes tienen que calcular no con 27, sino que con 13 metros sobre segundos. Bien, no sé si tenemos alguna duda o alguna inquietud, por favor. Dicen, por favor, disculpe, en el ejercicio 1 tuve alguna distracción y sí me puede ayudar para, por favor, verle. Claro, ahí está proyectado el amable. ejercicio 1. Pero Licen no se ve nada, por favor. A ver, ahí. ¿Y cómo debo solucionar ese, Licen, por favor? Ya, en este únicamente hacemos el análisis de que la velocidad del barco está apuntando hacia el lado derecho y la velocidad del río, en cambio, está apuntando hacia el lado izquierdo. Como las velocidades tienen diferentes sentidos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, la velocidad total entre las dos no es más que la resta de la velocidad del río menos la velocidad del barco. Esa es la respuesta. Sí, esa es la respuesta. Por quien dice es la fórmula. Claro, es la fórmula la que nos está pidiendo. La 1. Entonces sería B igual a B menos C. Vale. No sé si ya se pudo visualizar, la compañera que nos decía que no se visualizaba. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud, alguna otra duda, por favor? No, Licen, no veo nada. Disculpe, no veo nada. A ver, voy a volver a compartir para ver si se visualiza, ¿ya? A ver, déjenme ver. Pantalla compartida, ventana, presentación. Ahí se le volvió a, se le visualiza. Sí se ve, Lice. Listo. Bien, la compañera. Ya. Sí, sí. Listo. No sé si le hace falta algo más. Y porfis, Lice, en el ejercicio 3, tenga la bondad. Ya, aquí tenemos el ejercicio número 3. Quiero copiar algo, Lice. Gracias, muchas gracias. Listo, no se preocupe. Bien. Bien, no sé si ya lo tenemos. Un momentito, Licen, por favor. Voy a tomarle una foto. No se preocupen, no hay problema. Bien, entonces, como les había comentado en las anteriores clases, ¿no? El video voy a seguir compartiendo en YouTube hasta que terminemos, pues, nuestra
nuestro proceso, ya serían solo 4 semanas que vamos a hacer este proceso, pero si es que alguien quiere ya inmediatamente ver el video, en su Teams, en donde dice grupos, ingresan al grupo y en donde están los comentarios de ese grupo, ya va a aparecerles el video. Entonces ahí ustedes ya pueden ver inmediatamente el video. Apenas yo termine la clase, ya se puede ver el video en el Teams mismo. No tendrían que esperar a que llegue el enlace del YouTube. Sí, entonces una de las características que pues tiene el Teams. Parece que no tuvimos muchos problemas, aunque a pesar de que no muchos compañeros se unieron, tenía recién casi 30 compañeros que se unieron al Teams, ¿no? Pero yo en mi caso no podía ingresar rápido, ingeniero, de verdad que a mí me costó. Y no sé con qué nombre salga mi team, no sé cómo sale. ahorita dice Lugardo García, no sé. Ya, sí está con mi nombre entonces, correcto. Sí. Yo tenía duda en eso, porque acá en el perfil mío me sale la foto de mi esposa. Claro, es que sí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se olvidó su contraseña o qué pasó con él? No podía entrar, me pedía un sinnúmero de pasos y no lo podía hacer. Claro, Porque, está desde la computadora, ¿no es cierto? sí, en la computadora, ingeniero. Claro, luego al finalizar la clase, tal vez le pedía que actualice el número de teléfono y el correo de recuperación, es una de las opciones de seguridad que tiene. Entonces ahí le revisa con calma para que ingrese a su Sí, Teams. tranquilo, no se preocupe. Lo que pasa es que yo en el código para unirse primero lo había puesto con mayúscula, ya ha sido con minúscula. Ah, ya, claro, sí, entonces posiblemente ahí estaba el error, Sí, ¿no? pero me costó para ingresar, pero bueno, ya estoy, y de verdad que yo ya estaba preocupado porque a mí me gusta participar. Claro, no se preocupe. Bueno, ya Ese nos fue hemos de ir mi, habituando y así esperemos es, claro. ya no tener problemas en lo posterior. Y sobre todo, en la siguiente convocatoria, ahí sí ya todos los profesores ya nos vemos obligados a trabajar con el Teams. Entonces, sí es bueno que nos vayamos adaptando, que ya todos vayamos entrando de poco en poco. Como les dije, no, yo sé que es más fácil manejar el Zoom, para algunos es mucho mejor el Zoom, pero siempre nosotros tenemos que estar dispuestos a que puede haber cambios y adaptarnos a una nueva modalidad o a una nueva forma de trabajo, ¿no? Entonces, en este caso se dio la migración en este último mes y pues vamos haciéndolo de poco en poco. Bien, no sé si ya ahí tiene anotada la compañera, por favor. Licenciado, disculpe, yo he entrado, pero no sé por dónde, si entré por el correo o entré por el link, no sé ni por dónde entré, porque no sabía, no podía cómo Ya, y a no sé ver, por dónde. No yo sé le si tengo estoy como correcto. nombre Rosa María Cabrera Jiménez. ¿Sí es su nombre? Sí, es mi nombre. Ya, estamos en la cuenta correcta, pero aún no nos hemos registrado en el Teams, en el equipo. ¿Sí? Entonces, véale, obsérvele el video que compartimos la semana en el mensaje anterior, el primer video Sí. que está. Y ahí le sigue los pasos para poder ingresarse al grupo de trabajo. Porque yo ya hice, cuando era el de ingresar, ya ingresé ahí. Sí, pero bueno, me sale invitado. Ya le voy a revisar si es que está Sí, o no porque yo dentro del... puse la contraseña que venía ahí, la cambié a una que yo tengo y entré cuando lo dijeron. Ya hice el correo. Ya, ese debe ser el primer paso, pero ahora tenemos que registrarnos en el equipo de trabajo, en el Teams. Ahí Eso le no me faltaría para que registraste. ya no le salga invitado, pero no hay problema. Si le sale invitado, igual tiene acceso. Lo que no tendría acceso es inmediatamente al video. Tendría que esperar el link. No, es que yo quiero ir practicando para ya entrar por lo Claro, legal, entonces, como quien dice. a ver, déjeme ver si es que me permite realizar, compartir la pantalla del Teams. Déjeme ver si es que hay como... De cambiar la contraseña hay que configurar lo que es número telefónico y correo electrónico en caso de pérdida de la Yo todo contraseña. eso lo hice. Y ahí ya sale. Pero a mí no me salió en el celular, sino en la computadora. Para poder ingresar el celular, computadora. A ver, entonces, vamos a realizar el proceso ya para ver si es que les puedo compartir la pantalla y ver que ya estén en el grupo del Teams. ¿Sí? A ver. De acuerdo. Denme un minutito para abrirle por acá.
Acá se supondría. Ya, listo, sí hay cómo. Ya les comparto. A ver, veamos la pantalla aquí. Ya, entonces, ustedes ingresan a su correo electrónico, ¿ya? Les va a aparecer esta pestaña de correo electrónico. Déjenme ver. Ya, inicialmente están aquí. Cuando ustedes ya ponen su correo y su contraseña, entran hasta aquí. Y para ingresar al Teams, vamos a darle en los puntitos que están en el lado izquierdo. Y le damos donde dice Teams. Le damos un momentito. Siempre nos va a preguntar si es que deseamos descargar la aplicación o si es que desean mantenerse en el navegador. Yo de preferencia le dejo en el navegador porque se vuelve un poco pesado cuando descargamos el equipo, la aplicación. Le damos clic en donde dice Teams, donde dice equipos, donde están este grupito de 3 personas y miren, aquí está el grupo, ¿sí? Si es que ustedes todavía no se han unido, les va a aparecer aquí vacío y les va a aparecer un mensaje que dice unirse a un equipo mediante un código. Entonces, aquí ustedes tienen que digitar el código de mi equipo para que ya aparezcan aquí. Y les salga aquí, miren, la reunión y ya cuando yo termine de grabar, aquí ya se publica el video automáticamente. Entonces, ¿cuál es el código para registrarse? Aquí vamos a anotar el código, ¿ya? Configuración, código de equipo. Ya, es U minúscula, E minúscula, el número 3, la C minúscula, el 4, la G minúscula y la R minúscula. Entonces, con este código que ustedes tienen, lo único que hacen es que cuando ponen Teams, les va a aparecer aquí unirse a un equipo con un código. Aquí digitan el código y ponen unirse al equipo. Apenas pongan eso, ya se les va a aparecer este. C7, primero BGU, corte 19 a la 26, Matemáticas de Ingeniero Santiago Fonseca. Le damos clic ahí y aquí ustedes ya pueden ver el video inmediatamente y además cada semana ya les va a salir el link de la reunión aquí mismo porque ya es una sesión recurrente para todos los miércoles a las 10 de la mañana. Sí, entonces tal vez solo eso le falta. Bien, ¿alguien más tenía alguna pregunta, alguna duda adicional? Gracias, licenciado. Esa parte me faltaba porque lo otro ya lo hice. Listo, Ingeniero, una consulta. Ese código tiene que tenerlo, cada docente tiene que darnos un código, ¿no es cierto? Sí, cada profesor les tiene que dar un código para cada materia. Fue la primera disposición, pero de ahí lo más óptimo sería hacer un solo grupo entre todas las cortes que somos comunes. Ya. Eso ya se debe de manejar la siguiente convocatoria. Ya, ok, bueno, listo. Muchas gracias. Por esta ocasión, cada docente debería darles ese código para poder acceder. O algunos docentes tal vez ya les agregaron ellos mismos a los grupos. Listo, entonces. Una consulta. O sea, Dígame. solo ahorita estamos trabajando por este medio con usted nomás, con las demás materias aún no todavía. Ya se supone que desde esta semana y desde la siguiente, todos debemos migrarnos al Teams, ¿sí? Pero si los otros profes todavía siguen trabajando en las demás, en el resto de plataformas, será esta semana tal vez la última y la siguiente ya se migrarán al Teams. Gracias, Licen. Listo, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna inquietud adicional? Sí, Licen, yo tengo una inquietud. Diga. En el ejercicio número 3, Licen, lo que pasa es que no encontraba mi calculadora y quería... Queda hasta ahí el ejercicio número 3, donde se hace la raíz cuadrada. Ya, después de la raíz cuadrada y después de sacar que el tiempo vale 0.5 segundos, hay que hacer el primer cálculo, sacar la velocidad inicial. La respuesta completa es sacar BO es igual a 7 metros sobre segundos. Ahí está, damos por concluido el ejercicio. Ahí está publicado en la pantalla para que lo puedan observar. Ya, Lisa, muchas gracias. Listo, muy bien.
Entonces, con esto vamos a concluir. Cuídense mucho y pues nos vemos la próxima semana por este mismo medio, por el Teams, ¿no? Que pasen muy bien. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias. Gracias, hasta luego. Que pasen muy bien. Buen día, licenciado. Hasta luego, que pasen muy bien.